Bueno, pues buenas tardes. Yo, como ha dicho José, me llamo Diego y pues bueno, yo nací en Colombia y tengo 32 años y pues quiero empezar contando pues que yo nací en una muy buena familia, la verdad, para ser una familia colombiana, pues no nos faltaba de nada. Mi padre tenía un muy buen trabajo, incluso ahora comparándola con mis demás, o sea, mi otra familia, pues mis tíos, mis primos, pues la verdad que teníamos una situación inmejorable, pero aún así, pues el pecado estaba en mí, ¿no? Yo nací, heredé este pecado ya de mis padres, o sea, con este pecado dentro, ¿no? Y desde muy pequeño realmente no, o sea, no puedo decir cuándo empezó, porque siempre recuerdo en mí una rebeldía tremenda hacia mis padres, un querer hacer mi voluntad siempre, no sé, mucha mentira, mucha doblez. Yo siempre quería pues que se viera que yo era una buena persona o un buen niño o que me portaba bien, pero no lo conseguía nunca. O sea, siempre que alguien me decía pues que tenía que hacer algo, hacía totalmente lo contrario, ya fuera con mis padres, en el colegio, con quien fuera, ¿no? Yo, de hecho, recuerdo muchas veces que mis padres pues cambiaban sus planes totalmente porque yo no paraba de portarme mal o porque les había mentido, muchas cosas así, ¿no? Eh, y esto empezó pues así de pequeño, pero el pecado fue creciendo conmigo. Yo pues ya con 10 años pues eso, pues era insoportable en casa, ¿no? Y pues justo cuando cumplí 10 años vinimos aquí a España y pues en Colombia siempre estaba como muy guardado, ¿no? Pues porque pues como sabemos pues es un país pues un poco inseguro, ¿no? Y aquí pues mis padres pues me dejaban salir, me dejaban prácticamente hacer lo que yo quisiera, ¿no? Sé que mis padres querían lo mejor para mí, que querían educarme lo mejor posible, pero ellos no tenían herramientas, ¿no? Entonces, pues, no sé, pues decidían hacer así las cosas. Sé que querían lo mejor para mí, pero para mí esto era buah, como dejarme hacer lo que quisiera realmente y siempre hacía pues cosas malas, ¿no? Entonces, pues desde muy pequeño pues empecé a robar en tiendas, o sea, a meterme en problemas, empecé a fumar, a caer en cosas que estaban mal, que yo sabía que estaban mal y que sabía que me iban a hacer vivir cosas malas, pero pues caía en eso, ¿no? Y pues eso, también en el colegio, pues mucha rebeldía con los profesores, mucha maldad dentro de mí. Yo era pues el típico que siempre lo expulsan de clase, que siempre se está portando mal y todo esto, ¿no? Y mientras vivía todo esto, pues seguía yendo a la iglesia, ¿no? Porque mis padres eran cristianos, no sé si lo he dicho al principio, pero eso, mis padres seguían yendo a la iglesia, yo seguía yendo a la iglesia, ¿no? Y seguía queriendo aparentar, ¿no? Que yo era una buena persona, ¿no? Y pues no sé, o sea, no sé cuándo se empezó a torcer mi vida porque realmente yo era lo que vivía siempre, ¿no? Siempre quería hacer mi voluntad, nunca quería hacer lo que los demás me decían, ¿no? Y, y pues bueno, yo sé bueno, yo creía en Dios, ¿no? A pesar de todo esto, yo sí que creía en Dios. Yo, pues desde muy pequeñito mis padres me habían educado en esto, ¿no? En que Dios existía, en que Jesús había venido a morir por mis pecados. Y yo creía en Dios, yo realmente creía en Dios. De hecho, a mis amigos les decía que Dios existía, que yo creía en el cielo, pero a la vez vivía toda esta basura, ¿no? O sea, toda esta maldad dentro, ¿no? De hecho, yo creía que porque yo creía en Dios, pues iba a ir al cielo algún día, o sea, me creía buena persona, a pesar de que muchas veces con mis amigos pues yo era el peor de todos, la verdad. Por contar un detalle, pues yo, como os he dicho, empecé a fumar muy pequeño y por mi culpa empezaron a fumar todos mis amigos. Y pues y yo era el cristiano, ¿no? Del grupo. Entonces, pues ya cuando tenía, pues no sé, 16 o 17 años, pues ya no podía más. De todo lo que había vivido, toda la suciedad que había visto con mis ojos, todo lo que había hecho, pues ya no podía más, la verdad. O sea,
creía que iba a poder vivir bien mi vida, pero la verdad es que pues todas mis relaciones empezaron a romper con mis padres, ni siquiera mis amigos, que eran los que vivían más o menos lo que yo vivía, pues me aguantaban porque pues siempre me estaba metiendo en problemas, en peleas, y luego tenía un montón de miedo de que me vinieran a pegar. Y claro, ellos estaban conmigo y no querían vivir lo mismo que yo, ¿no? Entonces, pues así me encontró Dios, la verdad. Yo había estado toda mi vida en una iglesia, pero nunca había conocido lo que era creer en Dios, nunca le había conocido a Él. Realmente nunca había sabido de su amor, sí que había sabido de oídas, ¿no? Pero nunca lo había experimentado porque nunca había querido hacer su voluntad, pero ni un poquito, ¿no? Entonces, pues por todo lo que vivía, mis padres no vieron otra solución para mí, pues que otra que entrara en la comunidad, en el centro que tiene esta iglesia. Y pues yo, la verdad que al principio cuando me lo dijeron, pues, o sea, no sabía por qué. Realmente con todo lo que vivía, que era súper malo, o sea, que vivía un montón de suciedad, no sabía por qué querían que ingresara, ¿no? Pero viendo un poco, ¿no? No sé, Dios como que abrió una ventana desde el cielo para que yo pudiera ver todo, y la verdad que vi toda la basura que vivía, toda la maldad, todos los problemas en los que me había metido, y no tuve otra salida que decir que sí. Yo no sé ni por qué dije que sí, pero bueno, pues entré en la comunidad, y nada más entrar estaba en un culto como este, y, y no me acuerdo mucho de la predicación, pero solo sé que entendí que si yo obedecía a Dios, Él me iba a cambiar la vida, que yo había vivido toda mi vida haciendo mi voluntad, haciendo lo que yo quería, y nunca había tenido en cuenta a Dios, nunca había tenido en cuenta que pues su opinión sobre todo lo que había hecho, ¿no? Nunca le había pedido perdón, nunca me había parado a pensar en pues en que estaba yo mismo arruinando mi vida, nunca había pensado todo esto, pero en ese momento pues entendí, ¿no? Que si yo obedecía a Dios, pues Él me iba a cambiar la vida, y no sé cómo, pero dije que sí. Yo realmente no tenía otra opción, no tenía nada más de donde agarrarme, pero dije que sí, ¿no? Y desde ese mismo momento sé que Dios me empezó a cambiar la vida, sé que Él intervino en mi vida, sé que Dios me dio libertad para poder escoger lo bueno. No fue de la noche a la mañana, pero sé que lo hizo porque pues pocos días después yo otra vez volví a mentir, y recuerdo que me sentía súper mal, súper sucio realmente era una mentira pequeña, pero no sé, me sentí como la primera vez que lo hubiera hecho, y me sentí súper mal. Y sentía que le había fallado a Dios, sentía que estaba arruinando otra vez mi vida, sentía que Dios me daba la oportunidad, pero yo estaba, pues eso, otra vez negándome a todo lo que Él quería para mí y haciendo mi voluntad, ¿no? Y fue cuando confesé esa mentira y pedí perdón a Dios, pues que sentí la libertad, ¿no? La libertad como Dios la da, la libertad que Él me quería dar en el principio, ¿no? Y pues así fue Dios haciendo este cambio en mi vida, y la verdad en la comunidad pues me encontré pues con todo lo que yo no había vivido, o sea, con orden en mi vida, con buenos ejemplos, ¿no? Con personas que aunque yo les fallaba, pues me amaban, me daban bien, pues todo lo que yo no había conocido, ¿no? Y sé que eran pues las manos de Dios, ¿no? Y entonces Dios fue cambiando mi vida, y al poco tiempo pues volví a estar con mis padres, ¿no? Y la verdad que estaban alucinando ellos porque no me habían conocido así nunca, ¿no? Pues les podía hablar bien, les podía tratar bien, les pedí perdón por todo lo que había vivido yo con ellos, ¿no? Y pues así fue Dios haciendo el cambio en mi vida, y la verdad que ahora soy una persona totalmente nueva, no tengo nada que ver con el que era. Si me vierais aquí como era, pues muchos saldríais espantados, la verdad, porque no se podía estar conmigo, no había nada bueno en mí, la verdad. Y pues eso, Dios fue haciendo el cambio, ¿no? Y hoy es el día pues que estoy casado, tengo una mujer preciosa que gracias a Dios me aguanta, que cuando meto la pata me perdona. Tengo dos hijos preciosos que nada más que quiero
enseñarles todo esto, ¿no? Enseñarles que si se niegan a sus propios deseos, a su propia voluntad y obedecen, les va a ir bien porque es lo que Dios ha dicho, porque es la voluntad que Dios quiere para ellos. No quiero enseñarles pues lo que he aprendido yo, pues que todo el mundo tiene que buscarse la vida, que todo el mundo tiene que hacer su voluntad, no. Yo quiero enseñarles pues esto, lo que es mi testimonio y lo que ha sido para mí la verdad, que si obedezco a Dios pues me cambia la vida, ¿no? Y pues este es mi testimonio. Yo la verdad que estoy muy agradecido a Dios porque yo cuando acepté a Dios en mi corazón, yo no me esperaba todo esto. Yo nada más que quería pues poder portarme un poquito mejor y poder hacer algo, poder estudiar, pero Dios me ha dado una vida completamente nueva y un gozo y una esperanza en Él que nunca había conocido. Muchas gracias.